Final de la Copa Africana de Naciones, enero 2026. El anfitrión, Marruecos, se enfrenta contra un equipazo de Senegal. Estadio lleno, una atmósfera increíble. El partido va 0-0. Todo está fuerte. Llegamos al minuto 90. Gol de Senegal. Dan 8 minutos y gol de Senegal. Se revisa el gol de Senegal y se anula. Supuestamente una falta en ataque como tal. Los jugadores de Senegal quedan un poco molestos, siguen jugando. Resulta que en el minuto 95, penal comete Senegal a Marruecos. Penalti en el área, se va a revisar, se revisa en el VAR y empieza, y ahí hay una diatriba. ¡Pum! El árbitro decreta penal. Y los jugadores de Senegal empiezan a protestar durante varios minutos. El penal no avanza. Y en el minuto 102 se retiran parte de los jugadores de Senegal del campo, molestos por la decisión arbitral. En ese momento, Sadio Mané, en conjunto de otros jugadores, sigue hablando con sus compañeros, les pide que regresen, y sus compañeros, a regañadiente, regresan al minuto 110 al campo. Pues se patea el penalti parado por Senegal. ¡Qué drama! Termina el tiempo regular, van directamente al extratiempo, y en el extratiempo, gol de Senegal. Senegal es campeón de la Copa Africana. Senegal celebra la Copa Africana. Las calles de Senegal se llenan de felicidad. Son campeones de África. Hasta esta semana, que Marruecos le quitó el título en la Comisión de Apelaciones de la Confederación Africana de Naciones, que decretó que el partido ahora ya no era victoria para Senegal, ahora era victoria para Marruecos 3-0. Dios mío, señores, ¿qué sucedió aquí? Bueno, la Confederación Africana de Naciones básicamente está indicando que aplica el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, que te dice que si por cualquier razón un equipo se retira de la competición o no se presenta a un partido o se rehúsa a jugar o deja el campo antes de que termine el partido, sin autorización del referee, debe ser considerado como perdedor y debe ser considerado eliminado y descalificado. Y esto nos llega a la consecuencia del artículo 84, que cuando sucedan este tipo de cosas, pues se va a decretar que el partido se perdió 3-0 como tal. Eso nos dice el artículo 82, y en virtud de este artículo, la Comisión de Apelaciones decretó que ahora el ganador de la Copa Africana no era Senegal, sino que era Marruecos. ¿Qué puede hacer Senegal? ¿Puede apelar? Sí, claro, puede apelar al TAS. ¿Y qué puede alegar Senegal? Qué complicado. Y aquí es donde empezamos lo difícil de este tema el día de hoy. Les adelanto, spoiler alert, no tengo respuestas como tal. No tengo... creo que es un caso interesantísimo. Creo que los ganadores del caso, por cierto, un escritorio con el que hemos trabajado, Libra Law, es un gran escritorio jurídico y va a ser una gran pelea jurídica. Y lo que puedo es, señores, señalarle un poco el análisis que se va a hacer en el tribunal, ¿no? Y en este sentido, y es muy importante, la primera pregunta que se debe hacer el tribunal ¿es revisable esta decisión o no? ¿Y por qué lo digo? Porque lo primero que uno debe observar es directamente si son decisiones de juego. En principio, en el derecho del deporte, las decisiones de juego no son revisables. Es decir, si el árbitro comete un error de apreciación en una jugada, ese error de apreciación no suele ser revisable, con excepciones de que haya amaño, con excepciones de que haya una arbitrariedad muy grande, que sea demasiado injusto, etcétera, y que realmente sea desproporcional lo que ocurrió en general. Entonces, en principio, estas decisiones no son revisables. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si esta decisión es revisable o no. ¿Y quién nos dice si la decisión es revisable o no? Y aquí lo van a ver en pantalla. Nos los dice las reglas de juego de la IFAB en el artículo 5. En el artículo 5 dice que el árbitro tomará sus decisiones según criterio de acuerdo a las reglas del juego y el espíritu del fútbol. Y las decisiones del árbitro se basarán en la opinión de este último, quien tiene el poder discrecional para tomar esas decisiones. ¿Okay?
Ese es el primer punto, ¿ok? El segundo punto, y aquí necesitamos leerlo en inglés, porque en castellano se escribe distinto, y esto va a ser analizado en inglés. Te dice, y traduzco, dice, the decisions of the referee regarding facts connected with play, o las decisiones del referee que tengan que ver con hechos conectados con el juego, hechos conectados con el juego, o con la jugada, o con qué, son definitivas. Y esta es la parte más importante. Las decisiones del árbitro conectadas con hechos del juego son definitivas, no pueden ser revisables, ¿ok? Entonces, y todas esas decisiones siempre deben respetarse. Ahora, ¿qué significa la palabra play? Ahí va a estar la primera cuestión. Play es la jugada, play es el encuentro, como se traduce en castellano. Play es qué, porque eso va a determinar si la decisión del árbitro es revisable o no es revisable. Y ahí está el quid del asunto. ¿En qué interpretación le damos a la palabra play en el reglamento de las reglas de juego del fútbol? Por otro lado, el siguiente párrafo nos regula, y nuevamente hay que volverlo a leer en inglés, nos regula lo que son los recomienzos de juego. Y te dice, the referee may not change or restart decision on realizing that is incorrect. ¿Qué significa? El referee no puede cambiar una decisión de recomenzar un juego, incluso si se da cuenta que es incorrecta. Esa decisión se mantiene. No se puede modificar. Ahora bien, la pregunta es, esa decisión de recomenzar el juego, que es lo que estamos analizando y lo que se va a analizar en el caso de Senegal, ¿es una decisión conectada con los hechos del juego, conectada con una jugada o no? Porque el juego estaba detenido. El juego lo había sido detenido el árbitro. Entonces, la primera pregunta es si se puede revisar o no. Y ahí va a haber un gran debate judicial, porque vamos a tener que ver si esta fue una decisión vinculada a hechos del juego o no. Porque el juego estaba paralizado, porque en el momento el árbitro lo paralizó para revisar el VAR. Si llega a ser revisable esto, pasamos al segundo punto. Bueno, se violó ese artículo 82 y entonces hay que anular ese partido. Y ahí es donde yo encuentro un poco más de problemas, ¿no? Porque incluso ahí dice, sí, los jugadores se van del partido antes de que termine el tiempo regular. Bueno, para empezar, se fueron después del minuto 90, pero se fueron en el extratiempo. Pero el extratiempo forma parte de ese juego regular. Sin autorización del referee, el partido estaba parado. ¿Había autorización del referee o no la había? Pareciera que no la había. Sin embargo, cuando ellos regresan al campo, y el árbitro decide recomenzar el partido, oye, el árbitro de cierta manera permitió que se fueran y permitió que regresaran. Si no, el árbitro pudo haber terminado el partido y haber aplicado este artículo 82 directamente. Teniendo en cuenta esto, ¿qué creo que pase? No lo sé. No lo sé. Va a ser un caso interesantísimo. Creo que las dos preguntas a resolver son interesantísimas para el derecho al deporte. Me inclino, y mi opinión es, porque se mantenga el resultado, porque Senegal lo ganó en la cancha y creo que ganar un título fuera de la cancha no es lo mejor para el deporte y creo que una decisión de esa va a hacer daño al deporte. Pero bueno, ese es el resumen de la situación. No, este caso de verdad que está bastante interesante y qué bien que Antonio lo trajo a colación, a pesar de que hablamos de puro béisbol, un poquito de fútbol no nos hace daño. Pero oye, el caso yo no lo veo tan complicado en el hecho de que cuando esto llegue al TAS, porque de hecho la Federación de Senegal dijo que ellos iban a apelar esta decisión y también el mismo gobierno de Senegal dijo, mira, vamos a ir a donde sea necesario, a cualquier organización internacional, porque esto no puede quedarse así. Ya sabemos que entonces van a apelar esta decisión y la tarea será de los árbitros de determinar cómo queda esto. Pero si nos fijamos en lo taxativo del artículo 82, que es el que está alegando la Comisión de Apelaciones para quitarle la final a Senegal, fíjate que el artículo dice, si por cualquier motivo un equipo se retira de la competición. ¿Senegal se retiró de la competición? No lo sé. No se presentan a un partido. Evidentemente ya estaban allí. ¿Se niegan a jugar o abandonan? En ningún momento se negaron a jugar. En ningún momento se puede entender que abandonaron porque de hecho habían jugadores todavía en el campo y no solamente eso, sino que regresaron. Y el partido continuó. Continuó donde se había paralizado, cobrando el penal. Entonces, el artículo 82 es aplicable a esto, a esta situación, a este supuesto en específico que pasó en ese partido. No me parece por el momento.
Me parece que este artículo aplica más cuando están dadas estas condiciones, cuando un equipo se niega definitivamente a jugar, no lo jugó, y como no lo jugaste, como no cumpliste con tu obligación, entonces hay consecuencias. Y por eso se aplica este artículo. Pero lo importante acá es que el árbitro continuó con el partido. Continuó justamente donde se estaba dejando. Continuó con el penal. Después del penal se terminó el partido y hubo un extra tiempo. Entonces, las condiciones acá yo creo que no están dadas para la aplicación de este artículo. Coincido con lo que dice Antonio, habrá que interpretar lo que dice el artículo 5 de las reglas del IFAP. Probablemente también esto esté metido acá dentro del tema que vayan a alegar los abogados, pero hay una decisión bastante importante, interesante, Antonio, que tú nos pasaste para hablar sobre este tema. No sé si la ibas a comentar más adelante. Hay una decisión bastante interesante en donde se ha determinado que si el árbitro te manda a reanudar el partido y tú como equipo no lo reanudas, no te acercas a la cancha, te vas, entonces ahí hay una clara advertencia del árbitro de que, mira, no reanudaste el partido, ok, puede haber consecuencias como un forfeit para ti. Pero aquí no pasó esto, insisto, aquí transcurrió después de manera normal, vamos a decirlo así, entre comillas, el partido porque se cobró el penal, se cumplió con el tiempo de juego y además se fue extra tiempo. Entonces, las condiciones están allí para ser discutidas, para ser interpretadas, pero yo creo que la balanza está inclinada un poco más hacia Senegal, hacia darle el partido a ellos otra vez. Sí, el caso es el CAS 2001A354 de la Irish Hockey Association, Lithuanian Hockey Association Federation y la International Hockey Federation, donde pasó una situación similar. Solo quería agregar que yo estoy de acuerdo contigo, Elena, en el análisis que haces del artículo 82. El problema es que es interpretativo, porque tú estás diciendo básicamente que esto no entra dentro del supuesto hecho, que básicamente es lo que son los hechos que encajen con la norma, y la norma te dice aquí, y dice al final, o que los jugadores dejen el campo antes del tiempo regular sin la autorización del referee. No se puede entender que todo el equipo de Senegal lo dejó, porque todavía Sadio Mané se quedaba en la cancha con otros 2 o 3 jugadores, pero sí hubo una parte que se fue al camerino. Entonces, está en la interpretación de ¿se dejó el campo o no se dejó el campo? ¿Se dejó con autorización o se dejó sin autorización? ¿Se podía dejar o no se podía dejar? Pero eso solo es una discusión siempre que se responda a la primera. ¿Es esto una revisión de una norma arbitral o no es la revisión de una norma arbitral? ¿Y si se puede revisar esta decisión o no? Eso es lo que lo hace tan complicado. Va a ser un caso interesantísimo en el TAS. Yo creo que la clave está en que el árbitro permitió la reanudación del juego. De allí, de alguna forma, el árbitro está avalando que los jugadores se retiraran del terreno de juego y luego retomar el partido. ¿En qué se diferencia eso de una pausa de hidratación, por ejemplo? Es que el árbitro da el pitazo para hacer la pausa respectiva. Pero eso me recuerda a un antecedente que ocurrió en Conmebol, ¿no? En el partido de Brasil y Argentina por eliminatorias que fue en terreno brasilero. Yo recuerdo que Messi dio la indicación a su equipo de que se retiraran del campo. Finalmente ese partido no se pudo disputar, pero yo no recuerdo que le hayan dado el forfeit a Argentina. Según lo que recuerdo, ese partido se pospuso y finalmente no se disputó porque no hacía falta porque los dos equipos estaban clasificados. Pero ahí hay un antecedente en el que el equipo se retiró del terreno de juego sin el permiso o la autorización del árbitro y la penalización no fue la misma, porque ahora en otro continente, en otra confederación pasa esto. Yo creo que en el momento en que el árbitro permite que los jugadores se retiren y vuelve a reanudar el juego, ahí hay una mala decisión. Allí yo creo que debió haber decretado el forfeit, no lo hizo, no se puede regresar en el tiempo y quitar una decisión como que si pitas un penal y luego dices, no, mira, ese penal que yo pité, me equivoqué, no vuelve a ser así. Entonces se anula la decisión y se vuelve a jugar el partido o le doy el trofeo a otra selección porque me equivoqué y esa decisión condicionó el resultado. Entonces yo creo que todo parte del momento en el que el árbitro avala el hecho de que los jugadores se salgan y se vuelva a reanudar el juego. De otra perspectiva totalmente distinta y me llama muchísimo la atención. Lo hemos hablado aquí, está bien, está el ordenamiento jurídico, no voy a caer en una discusión legal que, como la que hacen mis compañeros, obviamente, porque no me compete, pero ahora, ¿a qué costo le entregan una copa a Marruecos? ¿Qué daño reputacional se origina? Y todo esto ha quedado muy manchado. Si vemos el partido de la final, no solo por el gol anulado, que fue muy polémico, lo que pasó afuera con el portero suplente y los jugadores suplentes de Marruecos intentando quitarle a cada rato la toalla. Hubo muchas desventajas del lado que se vieron, del lado deportivo, que no
terminan de cerrarnos de cómo hubo tanta impunidad dentro de una cancha de fútbol. Entonces vemos, oye, la Confederación Africana, ¿a qué costo llega esto y hasta dónde quiere perjudicar su imagen por una mera interpretación del reglamento? Esa es la pregunta que yo me hago y que le dejo a todos ustedes. Sí, fuerte, esto es una mancha, es una decisión y todo el partido tiene varias cuestiones que dejan manchas para el deporte que hay que analizar porque son costos y va a afectar mucho al fútbol este tipo de cuestiones, ¿no? Al menos esa es mi opinión. Yo creo que la decisión de Senegal campeón debe mantenerse y debe resolverse. Sin embargo, entiendo que desde el punto de vista jurídico hay muchas cuestiones a debatir y va a ser un debate sumamente interesante. Estoy seguro que Senegal también va a contar con un buen equipo de abogados. Y bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de esto que está sucediendo en el caso Senegal-Marruecos? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.